que la necesidad mayor de Dios surge cuando hay adversidades, surge cuando hay dificultades. Ayer el hermano Pastor Efraín decía en sus palabras en la conferencia que el momento de enfermedad o el momento de algún problema, nuestra oración se intensifica más. Si era de 2 minutos, se va a más tiempo, ¿verdad? Y generalmente es lo que ha practicado en algún momento la iglesia en general, el cual no debería de ser así. Debería de ser realmente nuestro crecimiento debe de ir siempre de menos a más, en continuo crecimiento, porque Pablo nos da un ejemplo y nos muestra que la vida del creyente es como el niño que nace. Y Juan dice que, vamos a ver algo de eso, que debemos de nacer de nuevo. Y un niño pues nunca va a quedarse en niño, en su estado de niño, va a crecer siempre. Entonces debemos de ser así en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. En esta mañana quiero que veamos algunos puntos que Juan escribe, uno de los escritores que recomiendan mucho en muchas universidades, no sé ahora, pero recuerdo que muchas universidades, incluyendo Estados Unidos, los que estudiaban derecho, los que estudiaban lo que tiene que ver con leyes, periodo de vida, y tenemos un tiempo final en que estaremos en la presencia del Señor. Y Juan habla de eso. De hecho, Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan empieza: en el principio era el Verbo. Entonces, algunos ven por ese lado. Y ahora Juan, en sus cartas, nos va a explicar algunas cosas. Y aquí vamos a ver algo sobre la fe. Y el texto que leímos, Juan capítulo 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Una de las cosas, hermanos, que hay que tener muy en claro, una de las cosas que hay que entender, es que la fe viene de Dios. No es la fe primero y después Dios, no. Porque si nos damos cuenta de todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, pareciera que nos está dando a entender que es el hombre que tiene que creer, y luego dice: es nacido de Dios. Como que nos está dando la idea, si no la leemos bien, como que nos está dando la idea que debe de nacer aquí la fe y luego irse hacia Dios. Pero no es lo que nos está dando a entender, porque lo importante aquí es entender que el que es nacido de Dios puede creer en Dios. Dios inicia en su propósito, en su voluntad, alguien diría en su beneplácito, o diría también la palabra del Señor, le plugo a Él darnos la misericordia, la gracia. Es decir, su voluntad. Dios es soberano. Alguien podrá, Pablo da un ejemplo también, un alfarero o alguien podrá el barro argumentar: ¿por qué me haces así? Dando como que un ejemplo Pablo en eso. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Pablo nos quiere enseñar que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere sin permiso de nadie. ¿Sí? No le tenemos que cuestionar a Dios, y aún en nuestra ignorancia cuestionáramos al Señor. Dios no le preocupa ni por un mínimo eso, porque Él es Dios soberano, nosotros no. Entonces, Juan explica de una manera que todo aquel que cree, todo aquel que confía, todo aquel que tiene fe en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Y quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 1. Alguien que me ayude a darle lectura. Juan capítulo 1,
verso 12 y 13. Vamos a leer primeramente el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nos quedamos con ese verso, hermanos, volvemos a lo mismo, como que nos da la idea también que somos los que debemos, o somos nosotros los que debemos tener fe en Él. Es decir, como que la fe nace de nosotros hacia Dios. Si nos quedamos con ese verso. Pero vamos a ver el verso 13, que es la que nos explica cómo está esta cuestión de la fe. El verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí nos explica todo. La fe no empieza de nosotros hacia Dios, viene de Dios hacia nosotros. Por eso dice que la fe es un canal de bendición. No sé si han visto el arco iris que hace esto, ¿verdad? De un punto a otro punto. Es Dios dando la fe al hombre y todas las bendiciones caminan sobre la fe. Pero la fe no es, Pablo diría también, que no vamos a entrar a detalle en Efesios, que la fe, tanto la fe como la gracia del Señor, son don de Dios. Es un favor que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, todo aquel que confía en Dios, que confía en Cristo, que cree en Cristo, es aquel que es nacido de Dios. Y le decía que Juan dice también en Juan capítulo 3, hablando de Jesús con Nicodemo, le decía: es necesario nacer de nuevo. ¿Y quién iba a dar ese nacimiento? ¿Podrá algún hombre realmente, y muy bien acertado la respuesta de Nicodemo, que pensó él y dijo: ¿a poco un hombre puede volver al vientre de su madre y volver a nacer? Pues no se puede. Pero él realmente estaba pensando lo físico, lo material. Pero Cristo estaba hablando en lo espiritual. Por eso, hermanos, para que haya un nuevo nacimiento, tiene que haber un Dios que puede cambiar, transformarnos. Creer en Cristo es algo que quizás cada uno de nosotros debemos estar muy agradecidos, porque el creer en Cristo, eso significa que Dios nos ha transmitido esa fe, y es por eso que nos hemos acercado. Y todo aquel que cree en Cristo, hay muchas cosas que pudiéramos ver. La fe es simplemente un canal, es simplemente como un puente que nos conecta con Dios, pero ese puente nace desde Dios. Nace desde Dios, no nace desde nosotros hacia Dios, sino de Dios hacia nosotros. Es por eso que debemos de valorar grandemente la fe que tenemos. Si es usted capaz de confiar en el Señor, nunca debe usted de estar orgulloso o vanagloriarse por ello, porque esa fe que tiene, Dios se lo dio a usted. Debe usted estar agradecido día con día, porque tiene la capacidad de creer en Dios. Hay algunos que no tienen, hay algunos que quisieran entender, pero todavía no tienen esa bendición. Ahora, ¿le vamos a reclamar algo a Dios en cuanto a eso, hermanos? ¿Tenemos la capacidad de reclamarle a Dios? No, en ninguna manera, hermanos. No hay que pensar, no hay que considerar nunca la fe como una base o como un fundamento de nuestra salvación. No. La fe nuestra simplemente es un canal que Dios nos dio. La salvación es por gracia, es por gratitud. Un hermano en estos días, un pastor estaba comentando que dio el ejemplo en cuanto a la salvación. Llevaron un regalo de 3,500 pesos a un hermano, a una iglesia donde no lo conocían, pero los hermanos de la iglesia del pastor acordaron que iban a llevar un regalo específicamente al que el pastor considerara que pues, le tocara ese regalo. Entonces el pastor lleva el regalo y se lo entregó. ¿Qué pasó, hermano? Es un regalo. Entonces después en su predicación dio el ejemplo.
¿En qué momento usted, hermano, nos conocemos? En ningún momento. ¿Cuándo me pidió? En ningún momento. ¿Quién se lo dio? Usted, pastor. Nuestra salvación, decía el pastor, es así. De repente estábamos todos tranquilos en el pecado, en la maldad, y seguíamos así como que bien, en nuestra comodidad, y de repente el Señor nos dio el regalo de la salvación y la tenemos. Nos dio la fe y empezamos a confiar en el Señor. Empezamos a ver que el pecado estaba mal. Empezamos a darnos cuenta que estábamos en un lugar, como alguien diría, de pecado, de maldad, de dolor, de sufrimiento. Entonces empezamos a caminar para buscar al Señor, porque Él ya había puesto en nuestros corazones la fe que necesitamos. Entonces, hermanos, es hermoso recordar eso. Es hermoso saber eso. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Pablo lo va a explicar un poquito más en cuanto a esta diferencia en Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. También, si alguien me hace el favor de darle la lectura. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Juan dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Pablo dice: el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y por qué? Porque en el verso anterior dice: los que piensan en qué, en la carne, o los que piensan en el Espíritu, nunca van a estar de acuerdo. Pablo en Gálatas también lo va a explicar de una manera general, ahí enlistando ya diferentes puntos en cuanto al que vive en la carne o al que vive en el Espíritu. Y va a decir: y manifiestas son las obras de la carne, y da una lista larga, ¿verdad? Y alguien decía: esa lista es como un resumen del resumen de muchas cosas que se practican en el mundo, ¿verdad? Pero dice: mas el fruto del Espíritu es, y vuelve también a dar la lista. Y pareciera que es menos la lista del fruto del Espíritu, pero no, porque realmente cada uno de nosotros, el que llega a entender, el que llega a confiar en Cristo, empieza a darse cuenta de muchas cosas. Hoy en la mañana estábamos desayunando con mi esposa y platicando algunas cosas y poniéndonos en algún momento triste ante la situación de algunos hermanos que conocemos que, pues, por causa de que vio a alguien cometer algo, se desanimó, se fue de la iglesia, ya vive en su casa. Y cuando escuchamos esos comentarios, platicamos: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿A quién vemos? ¿A quién analizamos? ¿Quién nos convence? ¿Quién es el que nos da esa fe para poder seguir adelante? ¿El hermano, la hermana? ¿El acto de los demás? Entonces se me hace, y le platicaba a mi esposa, se me hace que tenemos un mal fundamento. Estamos mal fundamentados. Y estoy seguro que, y le comentaba eso y se los quiero compartir, de que, y estoy seguro, y espero que no pase, no quisiera nunca que pasara, es mi anhelo, es mi deseo, quiero glorificar a Dios, quiero honrar a Dios, pero estoy seguro que si llegara a pasar, hubiera la posibilidad y la probabilidad de que yo cometiera alguna falta y que me viera toda la iglesia, si no mal me equivoco, más de la mitad será. Y mi pregunta es: ¿por qué será?
Porque el que debería de irse soy yo. Porque soy yo el que está cometiendo el error, no ellos. Pero mucha gente, lamentablemente, ¿qué hace uno? Se va. Y a veces le echan la culpa a Dios también, porque Dios no tiene nada que ver en eso. La culpa es del pecado. Estamos hablando ahorita entre la diferencia de pensar y confiar en la carne. ¿Y por qué entonces? Platicaba con ellos, es que estamos mal fundamentados. Por ejemplo, ¿cuál es la razón realmente por la que estamos aquí? ¿Hemos sentido esa fe que nos ha conectado con Dios? Si hemos sentido eso, hermanos, hay muchas cosas que vamos a poder ahora sí dejar, porque vamos a empezar a ver las cosas realmente como son, no por lo que dice el pastor, ni por lo que dice mi papá, ni por lo que dice mi mamá, ni por lo que dicen los ancianos, ni por lo que dicen los hermanos, sino simple y sencillamente por lo que dice la palabra de Dios. El que tiene fe en Cristo empieza a dar eso, empieza a darse cuenta. Porque el texto que sigue dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. A veces hay un juego de palabras, esto pareciera como alguien, como cuando alguien te pregunta, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, en ciencia nunca lo pudieron explicar eso, ¿verdad? Porque si dices el huevo, pero ¿dónde salió el huevo? Y si dices la gallina, sí, pero yo nunca he visto que aparezca una gallina como ya. La gallina viene de los huevos, entonces, ¿dónde viene la gallina? Nunca pudieron responder eso. Pero en la Biblia nos da la respuesta claramente. En el principio creó Dios todo lo que hay, ¿verdad? Entonces aquí parece que hay un juego aquí también de palabras, ¿verdad? Porque conocemos a los que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Bueno, ¿cómo está? ¿Tengo que amar primero a mis hermanos para demostrar que amo a Dios? ¿O tengo que amar primero a Dios para demostrar que amo a mis hermanos? Yo diría que ninguno de los dos. Tengo que reconocer que Dios me ama a mí para después amar a Dios, para después amar a mis hermanos. Pero ¿por qué Juan escribe primero que amo a los hijos de Dios? ¿Por qué lo escribe? ¿Por qué lo da? Porque va a explicar también que es más fácil amar al que vemos. Porque si no amamos a quien vemos, ¿cómo podemos amar a quien no vemos, que es Dios? Entonces de ahí viene, pero no es que realmente debamos amar a nuestros hermanos primeramente. Dios nos ama a nosotros primeramente, nos llena de su amor, nos llena de su misericordia, y ese amor que Dios nos da, lo sentimos hacia Dios y lo sentimos hacia nuestros hermanos. Y por eso cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de soportar, cuando hablamos de ayudar, esos temas son un poquito complicados para nosotros. Pero aquel que ha confiado en Cristo plenamente, es fácil de vencer esas dificultades. ¿Alguien me ofende? La fe vence todas las adversidades. ¿Cómo las vence? ¿Alguien me ofende? ¿Cómo vence mi fe las adversidades? ¿Alguien me ofende? Recuerdo que Dios me ama y yo amo a Dios y yo amo a mi hermano y debo de amarlo a pesar de que me ofendió, a pesar que me hizo el mal, tengo que amar. Punto. Pero cuando no tenemos esa conexión con Dios, somos muy vulnerables, somos muy fáciles de ser llevados. Diría Santiago que somos como las aguas. El agua, cuando no hay viento, ¿qué es lo que hace? Está quieto. Pero cuando hay viento, de donde venga el viento, ahí lo va a mover. Entonces cada uno de nosotros, cuando no hay dificultad, estamos quietos. Y cuando viene la dificultad, dependiendo de donde viene la dificultad, nos va a mover, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Eso significa que nuestro nivel
de conocimiento en cuanto a la fe no está correcto. Pensamos que la fe es de nosotros. Es que yo debo de tener más fe, yo debo de confiar más en el Señor. No se trata de confiar más en el Señor, porque en el Señor nuestra fe literalmente no es que crezca nuestra fe así como que de abajo y hasta arriba. La fe que nos da Dios se mantiene de acuerdo a su amor y su gracia. Simplemente que nosotros nos olvidamos siempre del Señor, nos olvidamos de amar a nuestros hermanos, nos olvidamos de ver a nuestros hermanos. Por ejemplo, no me respondan, pero les pregunto: ¿alguien de nosotros aquí se acordó, pensó en orar por nuestro hermano Bruno, que él hace los boletines? Señor, dale sabiduría porque sé que tiene trabajo y que tiene que preparar esto. Pareciera que hacer un boletín, yo no conozco mucho en cuanto a computadora, ¿verdad? Yo preparo el boletín de la misión Ríos de Agua Viva, y entre que buscar himnos y que cambiar himnos que concuerden con el tema, esto, generalmente a mí en lo personal me lleva 1 hora y media. Entonces estar sentado ahí 1 hora y media escribiendo algunas cosas ahí, pues es un tiempo que estás dándole a eso. ¿Alguien se acordó? ¿Cómo vamos a demostrar entonces que amamos a nuestros hermanos? Cada uno de nosotros nos damos cuenta o nos volteamos a ver a quién vino hoy. No para decir, mira, este ya no quiere venir. No, simplemente para darnos cuenta primer domingo no vino. Siguiente, segundo, ¿qué estará pasando? ¿Qué le está sucediendo, hermano? ¿Qué habrá en su vida? ¿Habrá manera? Pregunto, ¿con el hermano conoce a la casa del hermano? Pero a veces se dice, ¿verdad? Bueno, pues es porque quizás no quiere venir, pues hay que lo vea, para que Dios lo castigue, para que se eduque. ¿Será la manera correcta, hermanos? ¿Amamos así a nuestros hermanos? La Biblia dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esto, hermanos. Y Juan lo va a explicar al final de los 3 versículos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La palabra o el término mundo en la Biblia tiene muchas o algunas definiciones diferentes. Puede referirse a la tierra o al universo físico en algunos momentos. Pero lo que está explicando Juan aquí no se refiere al universo físico. Se refiere a las actitudes, se refiere al sistema de pensamiento filosófico, se refiere al sistema de pensamiento de vida del ser humano. Nos va a liberar de eso. Que alguien te dice, un sistema filosófico de nuestra vida sería, si te hace algo, pues hazle también. Ese es un sistema filosófico. Pero ¿qué dice la Biblia? Nos dice eso la Biblia. El que me las hace, me la paga. Es un sistema filosófico. La Biblia lo dice. Y dice, ¿quién va a vencer eso? El que tiene fe en Cristo. El que ha entendido que la fe viene de Dios hacia nosotros. Y que Cristo hizo posible esa fe entre nosotros. Y pudiéramos decir al final, Cristo es la conclusión de nuestra fe. Él pudo, Él venció todo. Y diría en Juan 16:33, más confiado, yo he vencido al mundo. Y antes dice, quiero recordarles, quiero decirles, quiero que sepan que en el mundo tendrán aflicción. Y dice, pero
confía, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a tener aflicciones, hermanos? Sí, las vamos a tener. ¿Alguien nos podrá ofender? ¿Podrá algún momento, no lo quisiera, pero habrá algún momento que nos vayamos a ofender usted y yo? Probablemente. Porque pues quizás algún día voy a decir, hermanos, no me gusta el color del armado, quisiera pintarlo en negro. Y alguien dirá, pastor, ¿qué está pasando aquí? El negro es un color que no se ve bien, pero es que me gusta el negro, hermano. Y alguien podrá decir, a mí me gusta el color rojo. Y podemos entrar en discusión. Y por eso nos vamos a desechar, y por eso nos vamos a quedar en enemistad, y por eso no nos vamos a hablar nunca. Si lo hacemos, diría que no somos maduros en el conocimiento a Cristo. Porque nada de eso nos debe de separar, nada de eso nos debe de dividir. Al contrario, debemos de entrar en una comunión, porque el que hace esa división no es nacido de ¿quién? De Dios. Por eso cada uno de nosotros debemos de pensar que el que es nacido de Dios, y me gustaría leer con ustedes para terminar, primero de Juan capítulo 2, primer libro de Juan capítulo 2, versos 15 y 16. Si alguien no tiene, hermanos, me hace favor de darle lectura. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Un mandato no améis al mundo. Todo lo que proviene ahí, las tres cosas que da Juan, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, sino de las ideas. Todo aquello que causa división entre nosotros, todo aquello que cause dolor entre nosotros, todo aquello que nos llega a separar, nos llega a dividir, no nace de Dios, viene del mundo, viene del pensamiento, viene de mi mente, viene de mi naturaleza pecaminosa. Y por eso, ¿quién va a vencer todo ello? Porque realmente, si nos pudiéramos dar cuenta y somos sinceros, si realmente somos sinceros, nos daríamos cuenta que nuestra naturaleza no se deja. No se deja. Quiere estar presente, quiere actuar, quiere decir es que es así, es lo correcto. ¿Y quién es el que va a vencer esto? Nuestra fe. ¿Y dónde va a estar fundada nuestra fe? En Dios, porque es Dios el que nos dio la fe, no nació de nosotros. Por eso el texto dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, porque ya había dado la respuesta en el verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Podemos amar confiadamente a Dios porque Él nos ha llamado y Él nos ha dado la fe. Y es por eso, hermanos, que podemos estar seguros hoy en día y decir, gracias Señor, porque me has dado la fe. Gracias Señor, porque con mucho gusto, con mucho anhelo, con mucho entusiasmo me levanto los domingos en la mañana para ir a alabar y glorificar tu nombre. Eso es una bendición. Eso es un privilegio. Eso es el Señor que nos da. Y si hubiera alguien que viene como que obligado, tienes que ir. Les quería comunicar algo, ¿verdad? No debería de, pero les voy a comunicar que en la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana, para que un miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana pierda su membresía, ¿saben cuánto tiempo debe de no asistir al templo? 6 meses.
6 meses, ¿verdad? Así que ya perdimos ese privilegio, ¿verdad? Porque ahora ya se aprobó que a los 3 meses nada más. Entonces, y ojalá nos haga ser más constantes eso, ¿verdad? Y ojalá no sea por eso también, sino que sea por lo que hemos visto, por la fe que hay en nuestros corazones. Porque aunque dijera la Constitución, si no vienes un domingo dejas de ser miembro, pues a mí no me interesa la Constitución en sí, porque no busco lo que dice la Constitución, busco lo que dice la Biblia. Y yo asistiría porque quiero glorificar y alabar a Dios. No tiene que haber un libro que me diga lo que tengo que hacer, tiene que decirme la Biblia lo que tengo que hacer. Y si me dice la Biblia que tengo que amar a Dios y glorificar a Dios en todo momento, lo tengo que hacer, porque es Dios. Aún ni las palabras de un pastor me van a convencer que yo haga algo si está en contra de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, démosle gracias al Señor. Y me gustaría, hermanos, que cada uno de nosotros le demos gracias a Dios. Gracias porque me has ayudado, gracias porque me has fortalecido. Y pudiéramos decir, como dijo aquel siervo, hasta aquí Jehová nos ha ayudado, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Los invito a estar de pie, hermanos. Agradecidos estamos, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la fe que has dado a nuestras vidas. Es tan hermoso, Señor, recordar que veniste a la cruz no solamente para quitar el pecado que hay en el corazón de cada uno de tus hijos, sino que trajiste consigo la fe y pusiste la fe en cada corazón. Y es por eso que entendemos, creemos firmemente que cuando nacemos, no de voluntad de hombre ni de voluntad de varón, sino de la voluntad tuya, oh Dios, podemos caminar en la fe, podemos vivir conforme a la fe y podemos decir claramente, como dice tu siervo, que andamos por fe y no por vista. Bendito Dios, bendice a mis hermanos, guárdalos a cada uno y protéjalos, Señor, en todo momento en su vida como creyentes. Te suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.